Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Dos grandes mensajes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno». Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí afuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan». Él respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Por el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos da dos grandes mensajes: el pecado contra el Espíritu Santo y la verdadera familia de Jesús. Comencemos con el primer tema, el pecado contra el Espíritu Santo, que es el mensaje central que nos da la liturgia de la palabra el día de hoy. Jesús nos afirma: a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica qué es blasfemar contra el Espíritu Santo en el numeral 1864. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? En resumen, es rechazar el amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que quiere salvarnos. Nosotros lo rechazamos. No te necesitamos. Es más, el Catecismo nos dice que hay dos formas de rechazar ese amor de Dios. Uno es la desesperación. Les leo el numeral 2091 del Catecismo, que nos explica qué es la desesperación. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Esto se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia.
la desesperación. Cuando uno dice, yo soy muy malo, a mí Dios no me puede perdonar, yo ya estoy condenado, yo ya no tengo perdón, yo ya no voy a vivir. Bueno, recuerden a Judas, que después de haber cometido el pecado de vender a Jesús, de traicionar al Maestro, le entra un remordimiento, se desespera y se ahorca. Con eso está rechazando el auxilio de la gracia. Él pone en duda la bondad, la misericordia y el amor de Dios que viene en auxilio del que está arrepentido de su pecado. Pero por esa desesperación rechaza el amor de Dios y peca contra el Espíritu Santo, porque ese es el amor que viene para salvarlo. Ahora, la otra forma, segunda forma de rechazar ese amor de Dios se llama la presunción. Esto es importante que lo estudiemos en el numeral 2092 del Catecismo, que nos dice, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de su capacidad esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Esa es la presunción. Se comete de dos maneras. Número uno, o la primera forma de la presunción es decir, si yo no necesito perdonado, si yo soy bien, yo soy bueno, yo estoy bien, si yo todo lo hago bien, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo soy un hombre íntegro, entonces no necesita la salvación. Tú sientes que Dios no tiene nada que hacer contigo. Cuando te dicen, vamos a la iglesia, no gracias, lleve a aquel, ese sí es malo, mire, ese sí está fregado. Entonces tú tienes la presunción de que eres una persona que no necesita salvación. La otra presunción es, no, si Dios es bueno, Dios siempre me va a perdonar a última hora. Yo voy a vivir siempre y Dios me conoce, si Dios me quiere. Dios es un abuelito, buena gente. Yo puedo quebrar todos los platos y no me dice nada. Además, yo ya estoy salvo, Cristo murió por mí. Ya no importa cómo yo viva, Él ya me salvó. Eso es presunción. Pretendes tener la gloria sin mérito, sin dar muestras de conversión, sin verdadero cambio de vida. En resumen, para no pecar contra el Espíritu Santo, para no rechazar ese amor de Dios, debemos empezar un camino de conversión que comienza con el examen de conciencia, reconocer nuestros pecados, sentir el dolor de haber ofendido a Dios y a nuestros hermanos, tener un sincero arrepentimiento, pedir perdón por medio de la confesión de nuestros pecados delante de Dios y delante de la iglesia. Cumplir la penitencia que el confesor nos imponga como un camino de reparar el daño que hemos hecho y hacer un verdadero propósito de enmienda con el deseo de no volver a pecar. En pocas palabras, es poner en práctica la oración que hacemos en el acto de contrición cuando decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu gracia no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. El segundo mensaje que nos da el Evangelio es la verdadera familia de Jesús. Jesús vivió como muchos de nosotros, rodeados de todo tipo de personas. El Evangelio nos presenta algunos de unos familiares que creían que estaba loco, de los escribas que decían que estaba endemoniado, de los que acudían a él porque esperaban ser sanados
o liberados. Los discípulos que siempre lo acompañaban, la Virgen María y otros familiares que lo buscaban y lo esperaban fuera. Y cuando alguien le dijo, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, Jesús aprovechó para decirnos quiénes forman su verdadera familia. Y señalando a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sabemos que por el bautismo hemos sido llamados a formar parte de esa familia de Dios, que es la iglesia. Nuestra respuesta a esa iniciativa divina es conocer, obedecer, cumplir la voluntad de Dios como miembros activos de esa familia. En conclusión, debemos aprender de Jesús a convivir con los diferentes grupos de personas que nos rodean, aceptarlos, amarlos y sobre todo ayudarlos, pero siguiendo el ejemplo de la Virgen María, debemos escuchar el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, aceptarlo, libremente colaborar diciendo como ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Digamos sí como la Virgen María. Aceptemos el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y que quiere realizar a través de nosotros en todos los que estén a nuestro lado. Seamos miembros activos de la verdadera familia de Jesús y que el Señor nos bendiga.